si ven mi pantalla todos, ¿se escuchan bien? Sí. Sí, sí, Ok, se escucha perfecto. bien. Seguimos lo que nos ajuste a hacer. Perdón por la interrupción, no teníamos programado. Gracias por la comprensión, la paciencia y por estar en la clase. Decíamos entonces que el Rav Kook en una de sus cartas escribe que estamos en un escenario, un tarjish, en donde tenemos que verlo de una manera optimista y buscar entonces el camino de regreso hacia donde estábamos. Eh, Hablando un poco entonces, ¿por qué quiero hablar? Porque justo en la introducción del sistema sacrificial hablamos del pecado de Adán y qué pasó ahí. Justamente enseñan los sabios que es prohibido extenderse y explayarse mucho con respecto a varios temas. Uno de los temas es justamente este, lo que pasó ahí en el Gan Eden y qué pasó ahí con la serpiente. En todo eso no es recomendable como explayarse y discutir mucho eso. Y el otro tema es el tema de la Merkavá, la carroza divina, de la cual habla el libro de Ezequiel. Son temas que son temas en los que no hay que explayarse, como hablando mucho de eso y profundizando como mucho detalle de eso, ya que eso no, de todas maneras, no va a aumentar nuestra fe en el Creador y no va a cambiar nuestro servicio hacia Hashem. Hay que concentrarse en todas las otras cosas de la Torah. Sin embargo, solamente traemos una pequeña pesquisa de lo que dijeron los Mefarshim, comentarios eh, de que fue lo que sucedió con el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Eso para partir de ahí, el por qué entonces hacemos sacrificios de animales y cómo de la importancia de, del templo y del trabajo que en el templo se hace y para despertar el deseo en nosotros de la reconstrucción del tercer templo, Besrat Hashem, es el único objetivo por el cual les traigo esto. Sin embargo, para que sepamos, son este tema del Gan Eden y lo que pasó ahí y el tema de la Merkavá, la carroza divina, son temas que los sabios recomendaron no enseñarlos con mucha, con mucho detalle y si se estudian, que sea estudiado frente a frente entre el Rav y el alumno. Sin embargo, solo les traigo aquí algunos de los comentarios de lo que se dijo con respecto al tema. Tenemos entonces, todos sabemos el Etz Adat, el árbol del conocimiento, del Dat. Eh, Explica entonces con respecto a esto el Ibn Ezra, que el árbol del conocimiento despierta el deseo sexual, dice él. Es por eso que luego de comer de él, Adán conoció, Huyadá, a Eva, la expresión bíblica de la relación íntima entre un hombre y una mujer se conoce como yediá, conocerla, la dat, del verbo la dat, conocer a su mujer. Conocer a una mujer es alguien que la conoce en este término, es alguien que ya intimó con ella y es la forma en que se conoce la dat a la mujer, intimando con ella. Esto lo explica el Ibn Ezra, que el árbol de conocimiento despierta esto, el deseo sexual. Explica el Rav Hirsch, Rafael Samson Hirsch, un Rav que vivió en Alemania, hablamos también de él en una clase previa. Explica él que el ser humano inherentemente tiene un impulso sexual. Todos sabemos que esto es así y hay enseñanzas acerca de esto. eh, Compartiéndoles un poco de Hasidut, explican que cada uno de nosotros tiene el impulso, el deseo sexual, es representado con la imagen de un lobo. El lobo
es ese impulso sexual, esa libido de la cual han hablado los psicólogos, que nos impulsa a tener deseo. Entonces explican sobre todo el mundo de la Hasidut, explican de el síndrome del lobo, como esta imagen de un lobo que continuamente quiere litrof, quiere atacarnos con el impulso sexual, porque quiere alimentarse y comer de eso. Vemos como interesantemente la tribu que representa esta imagen del lobo es la tribu de Benjamín, y vemos como ellos en el libro de jueces, de Shoftim, vemos cómo esta tribu cayó también por pecado sexual, por un pecado sexual que fue cometido de una manera ilícita, de una manera muy inmoral, y casi por un pecado y una caída de índole sexual, casi se pierde Hasbe Shalom, una tribu en Israel. Vemos también este mismo impulso en los 24.000 shimonitas de la tribu de Shimón que cayeron en el pecado de Baal Peor en el desierto, cuando se prostituyeron con mujeres midianitas. Vemos entonces que es una realidad que está en nosotros, que en la Kabbalah es representada por una imagen de un lobo que continuamente quiere alimentarse justamente de esto. Eh, Tenemos entonces, regresando al Rav Hirsch, explica que el ser humano inherentemente tiene un impulso sexual. No es que el árbol del conocimiento tenía estas cualidades. Sin embargo, dice el Rav Hirsch, el haber pasado la prohibición divina de comer de él, el hombre se sometió a sus pasiones. Sabemos que alguien tiene el micrófono abierto. Vamos a ver si logro identificar. Ahora. Ok, sabemos todos que es una parte inherente a nosotros, no nos podemos deshacer de ella, toda la vida vamos a cargarla con nosotros, desde que nacemos hasta que morimos. Sin embargo, hay que trabajarla y hay que repararla y mantenerla en pureza y en santidad. Sabemos el Inyan, que es muy delicado de derramar simiente en vano, ya que eso justamente, como todos sabemos, el material nuestro, todo nuestro material genético y toda nuestra esencia genética se encuentra en el esperma del hombre, ahí está, y por lo tanto toda esa esencia no la podemos desperdiciar, y justamente del esperma y de esta esencia que sale de nuestro órgano, que representa la Sefirá de Yesod, el fundamento, y el Brit HaKodesh, el pacto con el cual todos los varones nos circuncidamos y hay que guardarlo con pureza y con santidad. Justamente ahí es donde está albergado todo nuestro material genético y no podemos entonces desperdiciarlo y usarlo de una manera inapropiada, ya que eso es alimento energético, espiritual para las fuerzas externas de la Kelipá y del otro lado, como explica la Kabbalah, de ahí se alimentan justamente de eso, de ahí toman la fuerza y también de las distintas transgresiones que, Hasbe Shalom, pudiéramos cometer. Todo el Kilkul, cuando nosotros Mecalgelim, hacemos algo que no repara el mundo, sino que hace lo contrario, estamos dándole fuerza a la Kelipá para que pueda seguir manteniéndose y haciendo su trabajo. Eh, Seguimos entonces, dice, por medio del árbol se puede distinguir entre lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, la vida y la muerte. El árbol no contenía alguna sustancia dañina y él tampoco era, y no es que era malo comer de él, sino fue una prohibición divina de comer de él. La orden era someterse, según este comentario de la señora Nehama Lebovitz, que tiene un comentario a todo el Tanaj. La orden era someterse al Creador y obedecer sus mandamientos.
Esto lo comenta en un libro que se llama Iyunim Hadashim Besefer Bereshit. Esto es lo que comenta con respecto a esto. El Inyan, entonces todo el asunto era de someterse al creador y no es que había algo malo inherente en el árbol, sino que era una orden divina que el hombre había recibido de no comer de él. Eh, Nos vamos ahora al Rambam, un poco más atrás, a los comentaristas medievales. El Rambam, uno de ellos, de los más importantes de ese tiempo, nos explica un libro que se llama Moreh Nebuchim, la guía de los descarriados. Creo que todos han escuchado hablar de esta obra. Explica entonces el Rambam que cuando el hombre se dejó llevar por sus impulsos y pasiones, fue privado como castigo de la aprehensión intelectual, de que podamos pensar con claridad mental al 100%. Antes del pecado, el hombre era capaz de entender todo su intelecto al ser el árbol apetitoso a la vista. El hombre pasó a un mundo de condiciones que se toman como conocidas, a un mundo de normas sociales relativas. El árbol, según el Rambam, Maimónides, representa el placer y el deseo. Creo que vamos viendo, según los comentaristas, toda la tendencia que ellos nos están diciendo, que el árbol representa el deseo sexual, las pasiones, todo lo que tiene que ver con los idgarim, con los desafíos de habitar en un cuerpo físico y de poder lidiar con un cuerpo físico diariamente, como nos toca hacer cada día. Nos explica el Abarbanel de Portugal, que posteriormente se movió a España, murió en Italia. Nos dice, Hashem creó al hombre en su imagen intelectual. Cuando el hombre se corrompió tras sus deseos, fue eventualmente arrastrado hacia una civilización corrupta y dañina. Vemos entonces que la Barbanel lo ve como desde un punto de vista más negativo y que dice, habla de corrupción y de daño con respecto a lo que causó haber comido de el Etzadat. El Ramban Nachmanides nos explica sobre este tema. Nos dice, el hombre, al igual que todo lo creado, fue hecho para que desempeñe sus obligaciones naturales. Vamos a hablar un poco de eso al terminar la clase, señora Naomi. Eh, el hombre, al igual que todo lo creado, fue hecho para que desempeñe sus obligaciones naturales, tal como todo lo creado fielmente hace, como hablamos en la clase de los 4 puntos cardinales, los astros y la función, que ellos hacen su función fielmente cada día y no se mueven de sus posiciones, la naturaleza bajo sus leyes, etcétera, explica el Rambam. El árbol de conocimiento dio lugar al libre albedrío. Conocer la Da'at, el bien y el mal, es crear el libre albedrío, poder tener la capacidad de escoger entre algo bueno y algo malo y escoger qué es lo que yo quiero hacer. Luego de comer del fruto, el hombre pudo tener la voluntad de hacerse mal a sí mismo, a él y a otros seres humanos, y no solo seres humanos, sino que a toda la creación, desde lo mineral, vegetal, animal, hasta nosotros, todos los distintos mundos en sus distintos niveles fueron afectados desde que el hombre también tuvo esta caída. Siguiendo entonces y explicando el concepto de Tselem, Elohim, la imagen divina con la que todos y cada uno de nosotros fuimos creados, judíos, no judíos, todos fueron creados bajo la imagen divina, el Selem Elohim, todos y cada uno de nosotros tenemos una imagen divina en nosotros. Dice entonces para el Ramban, Nachmanides, el libre albedrío es desventaja para el ser humano. Sin embargo, otros comentaristas opinan que es para ventaja. Lo dice el Abarbanel, a pesar de haber comentado, lo vimos, que lo ve como algo negativo, como corrupción y la corrupción de la sociedad. Y el Meshech Chochmah también piensan que el libre albedrío es una ventaja. Explica el Meshech Chochmah,
El Selem Elohim es el libre albedrío. La imagen divina es justamente esto, el libre albedrío. Lo ve como un maravilloso regalo al hombre poseer la imagen de Dios con el libre albedrío de tener la oportunidad de que yo escojo qué hacer, si lo bueno y lo malo. El hombre es capaz de sobreponerse a las leyes de la causalidad. Hashem se constriñe para permitir al hombre actuar de acuerdo a sus elecciones y habla de el tzimtzum como la constricción de la autoridad totalitaria de lo divino sobre nosotros a esta oportunidad de poder escoger qué hacer. El hombre al nacer puede tornarse bueno o malo, todo está en su elección, todo depende de si Hashem decreta que va a ser bueno o malo. Eso lo explica el Rambam, el Maimónides, en sus leyes de Teshuvah, capítulo 5, inciso 12. Nos explica el Rav Mordechai Breuer de una ventaja y desventaja de haber comido del árbol. Lo explica como la analogía de un niño puro y limpio que de pronto se convierte en un adulto con sus ventajas y desventajas, como lo explica en el libro Pirkei Moadot. Eh, Todos conocemos la vida complicada del adulto y con cuántas cosas tenemos que lidiar. Si bien entendemos mejor el mundo que un niño inocente que no entiende de peligros, no sabe mucho, no tiene mucha experiencia con mal y con bien. Sin embargo, para nuestra desventaja, el mundo del adulto es muchísimo más complicado que el mundo de una criatura más pequeña. Eh, Creo que lo vamos a dejar hasta acá con respecto a la pregunta de la señora Naomi, si no me equivoco. Con respecto a lo que dice el Rambam, que no se nos quitó como esa conciencia total de nosotros mismos y esa claridad mental e intelectual que todos procuramos tener y deberíamos procurar tener siempre. Pues con respecto a esto, pues, y basándonos también en lo que enseñan los demás comentaristas, eh, podemos decir que hoy en día poder tener claridad mental y conciencia personal de cada uno de nosotros al 100% es algo que es muy difícil, muy difícil de hacer. Cada persona debe trabajar muy fuerte para conocerse a sí mismo, saber cuáles son sus midot, eh, sus cualidades que tiene que trabajar. Siempre creo que con el Inyan de la caída que habla acá, pues el factor error, el factor de errar que está en nosotros siempre está presente en todo lo que hacemos. Y esto lo podemos ver diariamente con lo que hacemos. Siempre de repente se nos olvida, por muy cuidadosos que queramos ser, se nos olvida algún detalle de algo en el trabajo, en el hogar, con la esposa, con los hijos, etcétera. Siempre hay algo que día a día es como que estamos nubilados y no pensamos en eso y siempre el factor error es inevitable que esté en nosotros y esto sin duda alguna es parte de este proceso que tenemos que regresar a la conciencia, a la claridad mental e intelectual, la cual vamos a lograr con la ayuda de Hashem por medio en la era mesiánica, todos nuevamente vamos a lograr una conciencia plena de cada uno de nosotros, y no solo de nosotros, sino que también una conciencia plena de Hashem, como dice el profeta Isaías, que de Hashem, porque la tierra estará llena del conocimiento de la Dea de Hashem, de la misma raíz del árbol del Etz Adaat, como que Maim Layam Mehasim, dice, como el agua cubre el mar. Y de esa forma entonces pues tendremos claridad mental, conciencia plena, no solo de nosotros mismos, sino que de toda la creación, como lo tuvo Adán en algún momento, no solo de él, sino que de todo lo creado alrededor de él. Y esta conciencia la lograremos solamente
en este Shelav, en esta etapa de la era mesiánica, en la cual progresivamente vamos a ir escalando de elevación en elevación. Correcto, como dice aquí, todos somos un microcosmos, como enseñan los sabios, cada persona es como que fuera un mundo y destruir Haz Shalom a una persona es como destruir a un mundo entero. Y bueno, Besrat Hashem, en la siguiente clase vamos a seguir hablando de este Inyan para poder pasar al tema de los sacrificios de animales y los detalles con respecto a cómo este servicio se daba. ¿Alguna otra pregunta con el tema que vimos anteriormente con las recámaras? Besrat Hashem, ya la otra clase para poder avanzar no vamos a saltar ese asunto de ver partes del templo y nos vamos a concentrar en la clase para poder mantener el retzef, el hilo de la clase y poder seguir avanzando de Besrat Hashem la siguiente semana. ¿Alguna otra pregunta de lo que vimos hasta ahora? Rabino, tenía entendido sobre la migbe Sí. que debía estar a nivel del suelo, de la tierra. Porque la migbe que está en el templo para el Kohen Gadol está a ese nivel, pero superior, ¿no? De la tierra. Bueno, la migbe, el inán con la migbe es que el agua es cómo se recolecta el agua. No importa qué nivel esté, sino que es eh, el, el procedimiento de cómo se recolectó esa agua. Eso es la parte como crítica para que una migbe sea kasher. Y en el templo era una migbe obviamente que de agua que se había recolectado de la forma que la halajá lo dice, y en este nivel era que el Cohen Gadol en Yom Kippur hacía su inmersión solamente durante el día de Yom Kippur, durante el servicio. Sin embargo, como tú dices, las demás mikvaot estaban en niveles más bajos. Por ejemplo, la que estaba en el Beit HaMoked, la que vimos, había una lishka donde la migbe había que bajar para poder ingresar al mikve. Sin embargo, esta mikve sí tenía esta característica de estar en un nivel superior y no un nivel inferior. Sin embargo, era una mikve desde luego kasher, donde se podía hacer inversión ritual. El Kohen Agadol, la persona más importante en el servicio en el templo, en el servicio de Yom Kippur. Gracias. Otra pregunta respecto a los salmos. Pues trata así cuando esté el Beit HaMikdash ya nuevamente. Esto, ¿es verdad que nada más se pueden recitar allí o fuera del templo, en otros lados que no sea Israel? ¿O nada más es para el templo? Bueno, con respecto al servicio del canto propiamente dicho, el canto oficial de los levitas, eso es solamente en el templo. Sin embargo, salmos, vamos a poder decir, también en tiempos del templo. Sin embargo, el canto oficial, que es la Shirah, que explica el Rambam en sus leyes, del Klei Betamikdash, de los utensilios del Betamikdash, que es donde él toca el tema de los levitas, él explica que el servicio de ellos es por medio de la Shirah, del canto, eh, y acompañados de luego de los instrumentos, que no era necesario ser levita para tocar un instrumento musical. Desde luego habían levitas que tocaban instrumentos musicales y tenían una tradición familiar de ciertas manguinot especiales, melodías especiales para tocar en ese momento de los nesajim en el templo. Eso solamente es en el templo. Este servicio oficial y específico es solamente para el templo. Sin embargo, salmos, los teilim, se pueden recitar fuera del templo, fuera de la tierra de Israel, incluso en tiempos del templo. Desde luego que se van a escribir más salmos, sobre todo salmos que se concentren en agradecimiento, salmos de acción de gracias, donde se alabe, se bendiga al Creador y se le dé gracias por haber traído la redención. Desde luego se van a componer más canciones, más salmos que vamos a poder decir con la ayuda de Hashem, también fuera del templo, dentro del templo y también fuera de él. Toda raba, Rabino. Muchas gracias, doctor. Simha. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Gracias a ustedes y estaremos viendo
nos estaremos viendo Besrat Hashem la próxima semana. Que estén, Gracias, doctor. Tודה רבה. que estén bien, saludos. Muchísimas gracias.